El martes de la última semana de Jesús es muy complicado. El evangelista Marcos le dedica 115 versículos, que son aproximadamente unos 3 capítulos. Y allí en forma permanente nos encontramos al cuerpo gobernante de los judíos queriendo tenderle una trampa a Jesús para ver si lo pueden acusar de blasfemia y por lo tanto acusarlo de que es reo de muerte. Pero Jesús siempre responde de una manera brillante, maravillosa, mostrando su inteligencia, su capacidad espiritual, pero por sobre todo su inteligencia emocional. Él no se deja llevar por esas discusiones capciosas. Él siempre responde de una manera espléndida, mostrando toda su sabiduría, pero también toda su autoridad. Y en medio de esa situación conflictiva, un escriba, con un corazón bien intencionado, se acerca para preguntarle cuál es el mandamiento más importante que hay que seguir, a lo cual Jesucristo le responde con lo que está en Deuteronomio si fue dado al pueblo de Israel, el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y le dice que hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda la esencia de uno. Pero lo interesante de Jesús es que le hace un agregado. Le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me refiero que lo que le está diciendo Jesús es, no puedes separar una cosa de la otra. No hay un primer y segundo mandamiento separados. Uno va de la mano con el otro, están interconectados. A lo cual el escriba le dice que realmente el Señor ha respondido bien, quedando maravillado de la respuesta del maestro. Y Jesús le dice algo muy interesante. Permíteme que lo comparta. Jesús, al ver que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Si lo miramos desde una manera superficial, no estás lejos, lo podemos pensar de una manera positiva y decir, qué bueno, el escriba está cerca del reino de Dios, le falta poco. Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué es estar lejos? Es como cuando somos pequeños y preguntamos cuánto nos falta. ¿Cuántas cuadras faltan, mamá, para llegar? ¿Faltan muchos kilómetros, papá, para llegar? Lo que Jesús le está diciendo es que el reino de Dios no es una cuestión de teología solamente, sino que es una cuestión de praxis. Hay que vivir el reino de Dios. El escriba tenía el conocimiento espiritual, pero la pregunta es, ¿estaba realmente sumergido viviendo el reino de Dios mientras no se acercara a Jesús y le conociera? Le conociera de una manera personal. ¿Y qué es el reino de Dios? Yo tomé algunas notas para poder compartir contigo. El reino de Dios es la misión que Jesús asumió en su vida y enseñó a sus discípulos. En forma permanente Jesús le dijo a sus discípulos que lo imitaran. Jesús en sus dichos, pero también en sus hechos, buscó la dignidad humana, la felicidad para todos, la justicia. Quería liberarles de las esclavitudes que los deshumanizaban, de las esclavitudes que hacían sufrir. Ahora esto es interesante. El reinado de Dios es un proceso en el cual yo soy copartícipe. Es algo coextensivo en el espacio y en el tiempo. No es algo que terminó solo con Jesús. Continúa conmigo y con todas las generaciones que vendrán luego de nosotros. Porque mientras haya alguien en la tierra que tiene en su corazón a Jesús, tendrá el deseo de trabajar para que el mundo sea cada vez un lugar más habitable, más armónico, más compasivo y más lleno de misericordia, como Cristo lo quiso. El reinado de Dios en la tierra es una misión que hay que asumir. Y además es lograr la plenitud
humana, porque entrar en el reino de Dios es salvarse, pero es necesario trabajar por ese reino. Es necesario entrar al reino de Dios para cumplir el anhelo más profundo del ser humano, de encontrarle sentido a la vida, encontrar la plenitud y la felicidad. Estar cerca, entrar, pertenecer y trabajar en Él y por el reino de Dios tiene que ser lo que le da sentido a nuestra existencia. Vivir para que esto se cumpla tiene que ser el cometido de todo cristiano. Preguntarnos, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué manera puedo realmente hacer que este reino de Dios sea posible? Jesús envió a sus discípulos a anunciar y a propiciar el reino de Dios. ¿Yo lo estoy haciendo en mi vida? ¿Cuán cerca estoy de lograrlo? Que esta también sea tu reflexión en este día. Que Dios te bendiga ricamente.